Les agradezco por estar en este canal. Como siempre, su amigo y servidor, su hermano Ader García, desde la ciudad y puerto de Veracruz. Estamos un día más aquí platicando, aprovechando el tiempo en hablar de las cosas de Dios con nuestro hermano Miqueas Valdés, que él es de la República Dominicana, aquella isla que comparte territorio, la mitad con el hermoso país de Haití, donde hace mucho tiempo tuve el gusto de conocer a unos hermanos haitianos que me platicaban aquel hermoso lenguaje que hablan entre africano y una lengua francesa. Hermano Miqueas, bienvenido a nuestro canal. Sí, gracias hermano por la invitación. Me satisface inmensamente poder compartir con usted esta noche. Ya yo lo seguía hace días en su canal y realmente me gusta su contenido. Me gusta su contenido y sobre todo lo que más me ha gustado es que ha dado ejemplo como ex LLDM de que usted no ha perdido la fe en Dios porque se haya apartado de esa secta, como algunos que hasta dejan de creer en Dios, se convierten en ateos y otros se desvían, ¿verdad? Pero usted es un ejemplo de las personas que aún mantienen su fe en Dios, aunque hayan salido de esa secta. Generalmente ellos tildan a todo lo que se salen de borrachos y de mujeriegos y de cuantas cosas, y de que muchos se desvían por la homosexualidad y etcétera. Pero yo me he dado cuenta que no todos son así, porque ya tenemos varios ejemplos. He escuchado a otros que hablan muy bonito de la fe y aún siguen creyendo en Dios, no han perdido la fe. Entonces, para mí, hermano, es un placer poder compartir este momento con usted. Adelante. Le agradezco, hermano Miqueas, un hombre imperfecto. La verdad es de que voy buscando el camino, la verdad y la vida, y yo sé que ese camino, esa verdad y esa vida es Jesús, el Hijo de Dios, el único hombre perfecto que está en la gloria con el Padre Celestial, que dice la palabra de Dios que se encuentra a su diestra. Y le agradezco de sus palabras, y yo también me gusta mucho cuando usted ha platicado con algunas personas, cuando debate, y hay muchas personas que son muy intolerantes, lo han regañado, le han maldecido, le han dicho muchas cosas, personas que se dicen ser cristianos o seguidores del Señor Jesús, pero que dijera el Señor, sus obras no son las del Señor. Como aquellos hombres que decían, si nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son Correcto. hijos de vuestro padre, el diablo, que ha sido mentiroso desde el principio. Y esa es una realidad, hermano Exactamente. Miqueas. Sí, hermano. Sí, así es. Sí. Y, apro Bueno, y aprovecho el hermano, tiempo, dígame. no, adelante, siga, continúe. Lo que pasa es que el hermano Miqueas está desde su celular. Le agradecería que cuando terminara usted de hablar me dijera adelante para yo saber que ves que usted tiene el problema de que casi no me escucha, me comentaba en el celular. Sí, pero le escucho algo, sí, tengo el teléfono bien cerca de mí, pero sí lo estoy Perfecto, escuchando un poco bajito, pero lo escucho, sí, sí, perfecto. Yo también voy a decir al terminar de cada palabra, voy a decir la palabra adelante y después ya para dar espacio a que usted logre escuchar en su teléfono, porque yo sé que es un poco complicado. Pero hermano Miqueas, aprovechando que usted, yo entiendo que es de la denominación de los hermanos pentecosteses trinitarios, a mí me gustaría aprovechar este tiempo porque anteriormente estuvo un hermano pentecostés y que estuvimos hablando si era correcto ante los ojos de Dios, si había la libertad para adorar a Dios a través de instrumentos musicales o a través solamente de nuestra voz. El video también está aquí, es un video que dura como 30 a 40 minutos, muy bonito video,
y él abrió la puerta para que muchos hermanos pentecosteses y de otras denominaciones podamos platicar en armonía, no buscando un debate, no buscando quién tiene la razón, quién no tiene la razón, sino pidiendo la ayuda a Dios para que a través de su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y a mí me gustaría preguntarle acerca de este tema. ¿Por qué hay veces que hay hermanos que su actitud cuando predican o su actitud cuando llevan un culto es bastante extrema, como que sale del orden que está más o menos contemplado? Por ejemplo, yo sé que hay que orar y cuando uno ora siente la presencia de Dios, y cuando siente la presencia de Dios uno llora. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Y el Señor da la libertad. Dice la palabra de Dios que allá en el día del Pentecostés, Dios derramó lenguas a cada uno de los hermanos que estaban ahí. Hubo bendición y cada quien habló conforme el Espíritu le dio a que hablase. Y claro, algunos gente decían que estaban borrachos, pero no porque gritaban, no porque se azotaban, sino porque cuando ellos estaban en la intimidad con Dios, sus lenguas eran extrañas, su llanto era sincero y hablaban como, me imagino, como aquella mujer que Ana, cuando oraba ante Dios, dice que también pasó lo mismo. Dice que inclusive su boca la abría, la movía, pero no decía palabra alguna porque era una intimidad con Dios. En este caso con el Espíritu Santo, viene en el libro de Hechos, ahí sí hay palabras, hay lenguaje, ¿sí? Tanto divino y en lenguas, pero también se le dice que estaban llenos de mosto, estaban quizá ebrios. La gente que los vio no lo percibió en el sentido espiritual, pero no narra que se azotaban o que la gente tuvo miedo de ellos. Eso no lo narra como tal. Adelante, hermano Miquel. Bueno, usted me pregunta que cuál es mi opinión sobre a ciertas personas que predican y, y exhiben cierto comportamiento un tanto desordenado, ¿no? Así Es es, así. hermano Miquel. Como le había comentado antes de nosotros comenzar la plática, yo soy muy equilibrado y nunca me ha gustado el desorden. Y como le dije, nací en una iglesia pentecostés, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y, y hay cosas, eh, perdón, hermano. Adelante, adelante, hermano Miquel, discúlpeme. Sí, y yo sé que hay actitudes y hay manifestaciones a veces que son producto de la emoción. Y hay muchos hermanos que son muy emotivos y no saben realmente controlar la emoción. Y a veces yo creo que hay manifestaciones extrañas y, ¿verdad? Y fuera de control que son movidos, son producidas por la emoción. Yo no creo que todo lo que se mueve sea el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Yo y creo en la manifestación del Espíritu Santo, creo en el hablar en lengua, pero no creo que todas las lenguas son de Dios y que todas las manifestaciones son del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, para mí a veces hay personas que son movidas por la emoción. O sea, yo no estoy de acuerdo con todo lo que hablan en lengua. Para mí todas las lenguas no son de Dios, no vienen de Dios. Incluso se ha demostrado que hay personas que se aprenden la lengua, mecánicamente hablan una lengua aprendida. Sin embargo, la lengua eh, es algo que se produce espontáneamente, no cuando usted quiere hablar en lengua, me parece a mí, sino que creo que me imagino que o sea, es producto de la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lengua. Entonces, usted no puede hablar una lengua inventada o una lengua mecánica, una lengua aprendida, porque realmente esa lengua no sería de parte de Dios. ¿Verdad, hermano? Adelante. Claro, claro, es una realidad. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos
que dicen me quita Raba, quién sabe, Rama Sabatán, quién sabe. Y Aquí hay es muchas una lenguas que palabra son, que ahorita sí, sí. Aquí hay la muchas tengo ahí lenguas, hermano, apuntada, que que son parecía, comunes, eh, que casi todo el mundo la habla. claro, Sí. eso es una realidad, pero la dicen, son como 3 palabras o 4 palabras, pero lo Y, dicen igualito todos, o sea, exactamente. idénticas, Sí. idénticas, son Sí. aprendidas como tal, porque la palabra de Dios nos dice que las lenguas a cada quien le dio conforme el Espíritu Santo quiso. Entonces, y muchas de estas lenguas inclusive humanas, que eran en diferentes idiomas, no solamente a la I se va. Entonces, yo a veces creo que es demasiado santo el concepto de hablar en lenguas y que también se debe de estar hablando, llorando, porque es algo que está uno conectado con Dios. En ese momento está uno directamente platicando con su creador. Yo no creo que los hermanos que en el día del Pentecostés hablaban en lenguas y después ya 3 palabras y después ya empezaban a hablar las lenguas normales, porque incluso dice la palabra de Dios que el que hable en lenguas, que otro suba mejor a hablar la palabra de Dios, sí, porque el hermano se está edificando a sí mismo, pero no está edificando a la iglesia. Sí, exactamente. Así es. Adelante, Sí. hermano. Y, hermano, vamos a seguir en esa práctica y yo le voy a seguir haciendo algo acerca acerca de que usted está hablando de ciertos avivamientos. Yo quisiera que usted me hable acerca de esos avivamientos, ya que usted estuvo allí, y cómo usted valora ese tipo de avivamientos. Si para usted eso es real o si es un montaje, es un teatro. No sé cuál es su opinión. Realmente quisiera saber cómo que se produce eso. Si allí se habla lengua, si es que Claro. se habla lengua, si existe una manifestación del Espíritu Santo, porque ellos dicen que después que se bautizan, entonces reciben el Espíritu Santo, y que hablan lengua. Yo quisiera que usted me platique un poquito sobre eso. Ok, mire, hermano, yo le voy a platicar acerca de lo que yo viví, porque hay personas que pueden platicar de otra manera, pero a mí me gustaría cerrar el tema de las lenguas que yo he escuchado. Por ejemplo, la palabra que he escuchado, la apunté y esta es O Raba Sí. Saya, O Raba Saya. Esta es la Ah, palabra que es idéntica siempre, O Raba Saya. O sea, sí, sí, y sí, alguno va a ver este video y va a decir, le voy a cambiar la letra porque ya me descubrieron. Pero entonces sí, yo le voy a platicar mi punto de vista en los avivamientos de donde yo me congregaba. sí, Yo tenía alrededor de 14 años cuando me bauticé, un poquito más, y yo la realidad es que yo deseaba ese bautismo. A mí siempre me agradó mucho el tener la oportunidad de bautizarme. Después de bautizarme, me dieron la oportunidad de entrar a los avivamientos, porque por lo regular a los avivamientos solamente entran adultos. Los niños los llevan a otro lugar o están en el patio haciendo estudios bíblicos, pero ahí solamente hay mayores de 14 años, casi 15, y de ahí en adelante. Entonces pasó lo siguiente. Yo también me tocó ver niños de 12, de 11 años que, aunque no hubiese avivamientos, ellos orando a Dios, el Espíritu de Dios los tocaba, ¿sí? El Espíritu de Dios los sí. tocaba y algunos hermanos los daban por espirituales o algunos esperaban hasta la edad de los 14 y que siguiera el proceso normal, que es después de los 14, después de bautizado, entrar a los avivamientos. Los avivamientos siempre se decía que era para los espirituales, solamente que los que no tenían el Espíritu Santo aprovechaban a pedir el Espíritu Santo y Ajá. confirmación en lenguas. Ahora, también es importante saber que no todos hablan lenguas angelicales o lenguas humanas, porque también se derrama a través de lenguas humanas. Por ejemplo, el hermano que no sabe inglés, de repente habla en inglés o chino o otra lengua.
Esa es Ajá. una realidad. Pero a lo que voy, mi suceso es de que yo tardé hasta los 16 años para recibir o sentir la presencia de Dios de esa magnitud. Ahora, yo estaba orando y pensando y por ahí te dicen, di gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y empieces y háblale al Señor y háblale al Señor y háblale al Señor. Entonces, aquí le voy a decir algo. O sea, yo estaba en una oración de 5 de la mañana cuando yo tenía la necesidad de recibir, porque todos uno recibe y ves que el otro recibe y pasan los años. Y entonces iba a haber avivamientos en una colonia cercana aquí a Veracruz. Yo me congregaba en una colonia que se llama San Isidro y iba a haber avivamientos en un lugar cercano que es la colonia Revolución. Entonces yo fui a una oración de 5 y estaba orándole a Dios y llorándole a Dios, pero agarré y me iba yo a parar. Ya terminé, me cansé y me iba yo a parar. Y entonces cuando hago para pararme, veo un perro todo sucio, todo feo, ahí al lado mío, ¿sí? Y Oh, entonces los hermanos enseguida agarraron y fueron a buscar al perro para sacarlo. Pero entonces yo pensé y dije, yo así soy sin mi Señor. Yo tengo que reconocer a mi Señor porque no tengo un padre como tal. Es lo que ahí se me decía y ajá, lo que yo creía en ese momento. Entonces sí, empecé a orarle a Dios y a pedirle que Él era mi padre, que yo sentía que en ese momento Jesús estaba ahí en ese lugar y yo le pedía al Señor que me diera de su Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo que ahí empecé a hablar mis lenguas, empecé a hablar con Dios y sentí una sensación muy bonita. Duré como una hora ahí, aparte de como unos 40 minutos que ya tenía anteriormente, pero esta vez el tiempo había pasado muy rápido, muy rápido. Entonces el ministro me dice, ve a los ayudamientos a tal lugar y ya me comentó, me reafirmó que tenía yo que ir para allá. Entonces, ajá, por ejemplo, eso fue un viernes y los ayudamientos empezaban como, por ejemplo, un lunes. Y entonces yo andaba yendo a la escuela, yendo al centro, a mis actividades. Y yo iba en el camión y empezaba yo a llorar. Y yo decía, híjole, que no me vean las gentes, que no me vean las personas, me da vergüenza. Pero me conmovía el estar cantando una alabanza a Dios, ya no era de la misma manera. Entonces, cuando yo llegué a los avivamientos en la colonia Revolución, desde el principio, desde el primer canto, empezaba yo a llorar y a hablar y a platicar con Dios. Y entonces duraba 2, 3 horas ahí. Pero para mí eran como 20 minutos, como 20 minutos. Pero ajá, yo le decía al Señor a través de su Hijo amado Jesucristo. Eh, ¿Por qué razón? Ahorita voy a hacer un énfasis en eso, porque aunque a muchos hermanos piden a través de un líder o de otra persona, a mí, mi abuela, que fue la primera que se convierte a la iglesia firmemente, porque a la casa los hermanos vinieron para invitar a mi mamá, pero la primera que se convirtió fue mi abuelita. ok, Ella siempre nos dijo que Jesús, el Hijo de Dios, era el único camino para llegar al Padre, ¿sí? Y que el siervo de Dios era un hombre puesto por Dios para servirle, para enseñarnos, para dirigir al pueblo, pero no era Dios ni era Jesús. Eso nos los tenía bien explicado, ¿sí? Entonces, yo siempre le pedí a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces cuando yo terminé de orar, un hermano había por ahí invitaron un atolito, estuvimos allá afuera, y un hermano que me conoció desde muy pequeño, ahí me dice, Ader, qué bonito hablabas tus lenguas, qué bonito habla. El hermano se llama José Leiva, y este hermano emparentó incluso con mi familia, porque un hijo de él está casado con una prima hermana mía, hermano ajá, de hija de un hermano de mi mamá. Y sí, entonces a mí me pasaba eso, hermano, que cuando yo lloraba, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y entonces en Guadalajara, cuando yo llegaba, algunas veces, porque no es siempre, no hablaba siempre, me consagraba más a Dios. Llegaba yo hasta al frente de la iglesia y yo
lloraba mucho. Hay un hermano que se llama Juan Rivielo, que hoy es pastor de la iglesia, y el hermano me decía, hermano, usted, qué bonito habla, qué bonito, usted tiene una intimidad con Dios. Y entonces, así pasó. Eso fue lo que yo conocí como el Espíritu Santo dentro de la institución religiosa donde yo estuve. Pero cuando salgo, cuando el Señor me abre los ojos, porque a mí me abrió los ojos el Señor a través de una enfermedad, y a través de esa enfermedad yo ya no pude regresar a la denominación porque me di cuenta que no era lo que debería de ser el servicio completo a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, empiezo a congregarme, empiezo a visitar hermanos, a analizar muchas cosas, y un día tengo un ayuno de 20 días. En uno de estos ayunos de 20 días, yo amanecía sin comer y comía hasta las 3 de la tarde, pero en una de esa ocasión tuve que ir, salir de viaje, y dije, voy a comer porque si no me voy a dormir o algo. Entonces comí, y al otro día hice 2 días y horas, casi 40 y tantas horas, más de 50 quizá, sin comer nada, y ni tomar agua ni nada. Entonces, así fue como cerré el ayuno de 20 días. Y estaba yo aquí en la casa, y entonces me encerré en un cuarto, y a las 5 de la mañana me paré a orar. Eran como 4:30, 5 de la mañana. Y empecé a orar, y estaba viendo unos videos de unos hermanos predicadores que predican en Estados Unidos, en la calle. Y entonces empecé a hablar mis lenguas, y empecé a hablar y a llorar y a llorarle a Dios, pero era una lengua que yo no entendía, ¿sí? Entonces yo quería grabarme en mi celular, pero no me dejaba la presencia de Dios. Entonces me paré, me senté todavía, estuve un rato hincado, como 40 minutos, y todavía me senté después, y como media hora más estuve sentado hablando en lenguas. Entonces yo le puedo decir que la manifestación en lenguas es una realidad, pero tanto se siente en una denominación, porque dice la palabra de Dios que a toda lengua será derramada, como se siente, eso es algo entre Dios y uno, no es entre Dios y la denominación o un líder, es entre Dios y uno. Entonces, yo también comprendo que hay muchos hermanos que hablan en otras lenguas y que son confirmados a veces por el hombre sin haber recibido el Espíritu Santo. O sea, sin haber recibido más bien el don de lenguas, porque el Espíritu Santo se recibe por creer, solamente que hay un don que es el don de lenguas. También son lenguas angelicales, no todos hablan lenguas humanas, también hay lenguas angelicales. Entonces, hay hermanos que no hablan lenguas, ¿sí? Pero tienen el Espíritu Santo de Dios. Eso es una gran verdad, ¿sí? Pero yo, en mi vida, eso es lo que yo he comprendido. Me pasó como a Pedro, que decía, ¿cómo es posible que también a los gentiles se derrame el Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando yo estaba en esa denominación, yo creía que solamente éramos nosotros los que teníamos ese privilegio. Pero no, yo he escuchado hermanos en alabanza, hablar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, y yo he sentido la presencia de Dios y he visto lenguas angelicales de parte del Espíritu Santo de Dios. Adelante, hermano Miquel. Amén, amén. Qué bien, hermano, qué bien. Entonces, usted me dice que tiene 4 años que salió de la secta, ¿verdad? ¿Es así? 4 años, hermano Miquel. Sí, y dígame de su familia, su esposa, sus hijos, ¿eran también de la secta? ¿Están o también se apartaron? Claro, solamente me gustaría terminar el tema que estábamos hablando, y presentarle un video para que usted me dé su perspectiva de esto, y ya podamos seguir con el otro tema. ¿Le parece bien? Bueno, sí, me está hablando acerca de los instrumentos musicales y eso, ¿verdad? Sí, de hecho aquí hay un hermano predicador, se lo voy a poner en un momento rápido, y Muy bien. ojalá lo pueda ver, ahí en su celular lo puede ver. Sí. Ok. Adelante.
olímpica en la adolescencia. Oh, gloria a Dios. Pero también hubo una experiencia que te marcó, y eso es la palabra de Dios. Dios mío, muchos tenemos testimonio impresionante. A muchos Dios los libertó de la cárcel, a otros Dios los libertó del SIDA, a otros de la droga, a otros del cáncer, a otros que no podían. No importa lo que pase, tenemos el perdón de Saúl. A lo que se le hallase predicando la palabra, amén, a los confines de la tierra. Saulo iba y se encargaba de sacar papeles con tal de arrancarle, hermano, la vida a los cristianos o encarcelarlos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero déjame decirte, por ejemplo, hermano Miqueas. Sí. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escucha, hermano Miqueas? Ajá, adelante. Aquí en este video aparece como Iglesia Siloé. Este hermanito no lo voy a poner todo, pero es un hermanito que brinca, salta, baila ahí hablando, y pasa algo interesante ahí, que el hermanito es mexicano, pero habla como si fuera puertorriqueño. Aquí pasa algo, que la mayoría de los mexicanos que predican, evangelistas, hablan como si fueran puertorriqueños, se le transforma la voz en ese momento. Yo no sé si el idioma preferido por Dios sea el de Puerto Rico, o no sé qué pase, y aparte de eso, hablan como si estuvieran vendiendo colchas. Aquí en México hay un lugar que se llama una feria, y así cuando te van a vender colchas, así te hablan: llévele una, llévele la otra, llévele la otra, llévele la otra, así rapidísimo, y le vendo la otra, y le vendo la otra. O sea, en pocas palabras, como si fueran merolicos. Eso se ve con frecuencia ya. Esto se ve con frecuencia aquí. O sea, no hay, por ejemplo, ahí yo subí un video donde un hermano evangelista viene a predicar. El hermano es pentecostés, trinitario, predica, pero el hermano habla como normalmente habla un mexicano, como normalmente habla una persona. No habla haciendo otra voz, ni saltando, ni aventándose, o sea, es un desorden total. Como que nos hace falta quizá analizar todo esto, porque a través de esto emocional hay muchos engañadores, y nosotros los seres humanos nos dejamos guiar solamente por las emociones. ¿Cómo ve usted, hermano Miqueas? Sí, era lo que le decía ahorita, que hay hay conductas que a veces se exhiben en ese tipo de culto, y eso es debido realmente, eso es impulsado por las emociones. Mire, con relación a que usted me dice que hay muchos que parece que se parecen a boricua hablando, aunque son mexicanos, yo le voy a platicar esto. Aquí se da el caso también, se ha dado el caso. Mire qué es lo que pasa. No sé si usted sabía que Puerto Rico está catalogado como la cuna de los evangelistas. No sé si usted sabía eso. De No, donde han eso no lo surgido sabía. muchos evangelistas. ¿No sabían? Sí. Puerto Rico está catalogado, o estaba, no sé si todavía es así. Estaba catalogado como cuna de evangelistas, porque es de donde más surgían evangelistas. Y creo que usted ha oído mencionar a Gigi Ávila, ¿verdad que sí? Gigi Ávila. Claro, Gigi Ávila es Sí, un personaje muy importante en los hermanos trinitarios, como lo es el hermano, se me olvidó el otro hermano que es en el ámbito pentecostal unicitario. Hay sí. otro, pero que es de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero también es Okay. algo semejante como el hermano Gigi Ávila. Sí, fíjese qué pasa. Aquí hay muchos evangelistas boricuas, puertorriqueños, que sembraron mucha influencia aquí en mucha gente. Incluso aquí había varios evangelistas que cuando tú lo escuchabas predicando, se parecían a Gigi Ávila en sus gestos y en la voz, y se parecían a otros boricuas reconocidos, predicadores. Y se debe realmente a eso. A veces hay evangelistas de esos que quizás son seguidores de evangelistas puertorriqueños, lo escuchan mucho, les gusta su línea y lo siguen, y son influenciados realmente por ese tipo, por ese tono. ¿Usted entiende?
Y eso creo que es lo que está pasando allá en México, según usted me dice, que son mexicanos, pero cuando predican parecen boricuas, ¿verdad? Aquí también, maestro, varón, aquí también se ha dado ese caso, no es allá solamente. Es así. Pero son influencias a veces que la gente arrastran. Y eso debido a que no tienen identidad propia. ¿Se entiende? Adelante, Claro, hermano. claro, claro, Sí, es una identidad propia, es una gran sí, verdad. sí. Ahora sí, la pregunta que usted quiere hacerme, yo después de su pregunta le quiero hacer otra pregunta referente a lo que está pasando y le agradezco su sinceridad porque veo que aún en el ámbito pentecostés hay hermanos con una visión abierta, una visión clara de lo que está pasando y que no se van conforme a la corriente. Adelante, hermano Miquel. Claro, hermano, no es que aquí todo el mundo está de acuerdo con todas las cosas que uno ve, no, hermano, no, no es así. Como le digo, aquí hay muchos hermanos que siguen esa conducta y no todo el mundo está de acuerdo con ese tipo de conducta. Aquí incluso la gente se da cuenta cuando usted está hablando una lengua mecánica, realmente que no es producida por el Espíritu, por una manifestación del Espíritu Santo, ¿se entiende? Y es así. No todo el mundo está de acuerdo con esas cosas aquí. Aquí se censura ese tipo de cosas aquí. Bueno, hermano, entonces yo le preguntaba que si sus hijos, su esposa, habían salieron también de la secta, ¿no? Mire, salió mi mamá, salió mi padre, salieron otras personas de mi familia que más lejana que no voy a mencionar porque Ok. por respeto a ellos, pero a los más cercanos sí, que es mi padre, mi madre, mi esposa, yo tengo Oh, dos pequeños, ok. uno de 5, otro de 4 y yo. También han salido amistades varias y hay muchas que están Sí. ahí y que la verdad respeto la decisión que han tomado. Yo cuando me saludan, cuando platicamos, nunca les digo salgan de ahí, corran, porque creo que el ejemplo, la palabra puede convencer a una persona, pero el ejemplo va a arrastrar a la persona a ver, a poder observar. Y hay veces que por más que uno le diga, por ejemplo, las personas entre más de uno le dice no, más lo hacen. Entonces, Sí, sí. yo espero que Dios sea obrando en sus vidas y pueda transformar todo. Y yo creo que también ellos tienen libertad de escoger a dónde ir y respeto esa libertad. Sí, sí, claro. Entonces, usted fue el primero que salió de la secta y luego los demás le siguieron los pasos. Hablando de mi familia, la primera que salió como tal fue mi madre. Fue mi madre, aunque Ah, yo ya no creía, pero ella tomó la decisión de ya no congregarse. Sí, ella sí era más férrea a la idea de dejar. Y yo todavía conservo la amistad con muchos hermanos de ahí. La realidad es de que a mí en lo particular, yo ya lo he dicho en un video anterior, nunca me hicieron nada. La realidad es de que siempre para mí fue una familia bonita, agradable, y oh, es con los recuerdos que me quedo. Prácticamente es con oh. los recuerdos que me quedo, aunque sí creo que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. ¿Y qué alegó su madre para retirarse de la secta, más o menos? ¿Qué ella, qué pretexto presentó cuando se salió? Pues mi madre tuvo la necesidad porque ya veía ella muchas cosas ahí que no estaban de acuerdo ya con esto. A ella le parecía algo un poco controversial el seguir asistiendo a un lugar donde ella decidió ya no estar de acuerdo. Sí, entonces yo la apoyé, la apoyamos Oh, todos y todavía creo que en lo particular creo que tomó la decisión correcta, como creo que también los que están ahí han tomado la decisión correcta, porque a mí me ha pasado algo, he visto a muchos
hermanos, me he encontrado a muchos hermanos y ya no es lo mismo que antes. Anteriormente les gustaba mucho pelear, mucho debatir. Siempre al frente de la predicación era el mensaje del líder, pero hoy ya eso ya ha cambiado totalmente todo eso y ya es otro concepto. Yo creo que Dios está obrando eficazmente en la vida de los hermanos. Y voy a aprovechar, ahorita usted hágame otra pregunta más adelantito, y voy a aprovechar para ponerle un videíto por aquí. ¿Lo puede ver usted por ahí? Sí, sí, claro. Sí. Adelante. A pesar de que algunos videos son de algunos años, hoy día se observan algunas predicadoras vistiendo súper sexy y de manera muy provocativa. Se ven diferentes pastoras recibiendo comentarios y críticas por usar vestidos ajustados y dejar muy poco a la imaginación. En tal sentido, no se trata de ser religiosos y pocos anticuados. Pero esta clase de prácticas levantan el morbo y la crítica aún de los que no son cristianos. Sin embargo, hay varios pastores y evangelistas que levantan su voz en contra de estos comportamientos, porque critican los vestidos ajustados porque dicen que es raro vestirse así. También expresaron su opinión en que los adoradores se visten decentemente porque saben que estarán en la presencia del Señor. No, Miqueas, por ejemplo, la pregunta que yo le quería hacer es que he visto mujeres pastoras que están con el cabello pintado, que están con unas uñas enormemente grandes, decoradas, maquilladas, están con unos vestidos apretaditos y con unos aretes tremendos, hermano. Entonces, me gustaría ponerlo de esta perspectiva. Si un hombre puede subir, entrar con el cabello pintado, maquillado, con aretes, más allá de que sea la costumbre en el país, porque yo sé que no creemos a Dios a base de costumbres, sino a base de honrar al único Dios verdadero. Por eso dice la palabra de Dios que no vistan a las mujeres con vestidos ostentosos. O sea, ¿por qué razón? Porque uno se desprende de la vanidad, ¿sí? Para poder encontrar un lazo cercano con Dios. Entonces dicen muchas personas por ahí, es que lo que importa es lo de adentro, pero y lo de afuera está totalmente, demuestra otra cosa, ¿sí? Demuestra que el mundo nos está arrastrando y no nosotros estamos convirtiendo al mundo a seguir a Cristo, a seguir a Jesús. O sea, yo creo en lo particular que una mujer con aretes y un hombre con aretes prácticamente ofenden a Dios de la misma manera, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No tenemos que andar haciéndonos orificios, ni rayaduras, ni cosa alguna, porque es algo consagrado a Dios. Es como, por ejemplo, si en un altar atrás pongo un grafiti o pongo algunas cosas que son de origen pagano. Entonces, usted, desde su análisis, ¿cómo considera todas estas prácticas, hermano Miqueas? Hermano, vuelvo y reitero que yo soy equilibrado. Las exageraciones no son buenas en ninguna manera. Esa pastora que usted presenta ahí, yo la había visto. Y realmente yo no estoy de acuerdo con que una pastora con ese cuerpo tan atractivo se pare en un púlpito a predicar de esa manera. Yo creo que ella debió ser un poquito más prudente. Yo no estoy de acuerdo realmente con eso, ¿no? Y con el asunto de pastora, con las uñas largas, bueno, como le digo, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, hermano. Yo creo que debemos ser equilibrados, debe haber un equilibrio en todo eso. No soy ni muy para allá ni muy para acá, ¿usted me entiende? Porque a veces también el ropaje que se usa aquí, una secta que se llama los Rabacucos, también es exagerado. Este es un país cálido, muy caluroso, ¿no? Y a veces tú ves a gente que hasta los niños lo visten así, con el cuello apretado, siempre
la manga hasta la muñeca, las niñas con un faldón de todo el tamaño y otra túnica arriba, ¿me entiendes? Para mí esos son extremos. Yo creo que la mujer debe vestir decorosamente como lo dice la Biblia, pero los extremos son malos, de un lado y de otro son malos, estimado. Claro, claro. Sí, Hablábamos, sí. de hecho, en el video pasado de la música, que hay muchas religiones que dicen, no, la música no, alabar a Dios con música no. Y hay otras que, por ejemplo, dicen, si no hay música, no puedo alabar a Dios. Entonces, los extremos, es lo que estamos hablando, no más allá de que la hermana se arregle, se bañe, se ponga guapa, se sienta bien con ella misma, pero también, o sea, es el equilibrio, el ecuador, no irse al polo norte y al polo sur, sino buscar un ecuador en el cual lo primordial no sea agradarme a mí mismo, sino agradar a Dios. O sea, pensar, ¿esto le agrada a Dios? Adelante, Miquel. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, hermano, nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, estamos de acuerdo. Ya yo le fijé mi posición sobre eso y es asunto de no ser extremista, porque los extremos son malos todos. De un lado y de otro son malos los extremos. Y es como le digo, aquí no es que estamos de acuerdo con todo lo que vemos en las iglesias, no, no, no. En la iglesia a la cual yo me congrego, no vemos esas cosas, ¿no? ¿Te entiendes? No vemos ese tipo de desorden de un hablar en lengua y de un brincoleo y de un arrastrarse por el suelo, no, nada de eso, varón. Y es una iglesia pentecostés, ¿tú entiendes? Pero no existe ese fanatismo realmente, no existe. Ahora, hermano, yo quisiera hacerle otra pregunta. Eh, dígame la verdad acerca del impacto que ha causado eh, la reclusión en la cárcel del señor Nason Joaquín García. El impacto, ¿cuál es su percepción realmente del impacto que ha causado en la secta? Si es cierto que aún la secta sigue creciendo, o si es verdad que muchas iglesias, muchos hermanos han estado retirándose de las iglesias. Si usted tiene eh, si tiene algún conocimiento de eso. Pues mire, hermano Miqueas, la realidad es de que yo, desde que me salí, desde que dejé de asistir, me he enfocado en mi actividad, en congregarme, en buscar mi salvación. Y he invitado a hermanos a través de este canal que hagan lo mismo, o sea, que una denominación no te va a dar la salvación, pero sí es verdad que debe de haber un camino, una verdad y una vida, que es Jesús, y el Señor Jesús ha ocupado hombres toda la vida o desde su ministerio, desde su venida y desde antes, nuestro Dios, para llevar un mensaje que es para bien de las personas. Entonces, referente a esto, yo creo que la Iglesia La Luz del Mundo permanece y yo creo que va a permanecer. Y yo creo que hay muchos que están ahí. La verdad es que yo no veo una desbandada. Yo no veo así. Yo considero que sí se han salido hermanos, porque yo conozco y se han salido. Pues la familia, ¿no? En lo particular puedo hablar. Pero así de que Sí, yo vea un éxodo saliendo, no hay un éxodo. Sí, ok, yo me enfoco en lo mío, pero sí, yo también reconozco que también me gustaría platicar de ese tema en otra ocasión, que por ejemplo yo creo que los ministerios están vigentes, creo que Dios tiene apóstoles, pero apóstoles del Espíritu Santo, no como ministerio, no como apóstoles del Cordero, solamente hay ok, 12 apóstoles del Cordero. Y ok, creo también que este ministerio apostólico o de profecía, de evangelista, de maestro, de pastor, obispos, estos ministerios, lo importante aquí no es el ministerio, sino el mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, un hombre, porque yo he visto mucha epidemia de ahorita, hay muchos hombres que se dicen ser apóstoles, pero lo sí, primordial es saber que todo aquel que se dice ser apóstol, dice incluso el dicho mundano, dice
dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, el hombre que anda diciendo ser apóstol, pues prácticamente él mismo se va a notar que no es, porque nadie anda, un verdadero hombre de Dios no anda exhibiéndose ni promocionándose el ministerio, sino que él se hace el último, porque sabe que haciéndose el último, el menor, Dios le va a dar una recompensa en el reino de los cielos. Exactamente. Muy bien acertado sí, su palabra. No, yo entiendo que no es que la luz del mundo va a desaparecer, claro que no, mi estimado, porque siempre habrán creyentes, habrán creyentes. Yo creo que si yo me levantara hoy anunciando que soy apóstol, que Dios me llamó, que me envió como apóstol, ¿usted no cree que yo encontraría creyentes, seguidores? Claro, solamente aquí es el detalle del factor tiempo, el factor económico, influyen muchos factores por la condición de que, por ejemplo, si usted fuera un muchacho de 20 años y sobre todo tuviera la unción del Espíritu Santo, que no dudo que la tenga, y tenga el llamado para el apostolado, va usted a viajar a muchos lugares buscando que se levanten obras, se levanten misiones, pero no encabezando un movimiento como tal sectario, un movimiento que usted solamente pueda dominar, que usted solamente pueda dirigir, sino que usted lo que más va a estar preocupado es de que las personas conozcan verdaderamente a Jesús, que es el camino para llegar al Padre Celestial. Pero, por ejemplo, si usted no tiene ese ministerio a los 20 años y solamente quiere hacer una religión, también Satanás da mucha labia, no lo digo por ustedes, no, lo digo por el ejemplo, Sí, da mucha labia y sí. esas personas a veces son apoyados por personas políticas, por empresarios que tienen otras miras e inclusive por iglesias grandes que tienen también unas expectativas diferentes y a través de la capacidad humana de hablar, de engañar, de mentir y de persuadir a las personas a través de poner casas de oración, se podría decir, Sí. aprisionan en esos lugares a las personas con ideas sectarias, que si te vas a otro lado no te vas a salvar, que solamente ahí te va a dar la salvación. Entonces, Sí. en el primer ejemplo que yo le ponía, yo creo que usted tendría mucho trabajo en el Señor, pero solamente los escogidos de Dios lo verían con un ministerio apostólico, solamente como un hombre que enseña la palabra de Dios, pero no tendría fama en el mundo, no tendría fama con las personas, fama en la tele, fama en los noticieros. Creo que esa sería su vida, pero si fuera en el segundo ámbito, creo que lo seguirían 4 veces más las personas en toda su vida. Sería conocido ante las personas políticas, sería conocido ante el mundo, sería usted exaltado al grado que tomaría usted el lugar de Jesús. Ahí lleva todo el camino hacia esas personas que se dedican a eso. Entonces, yo creo que esa es como las dos líneas en cuanto a seguir a lo de Dios a través de un ministerio puesto por Dios y a través de un ministerio puesto por el hombre y ayudado por Satanás. Correcto, así es. Sí, hermano. Y, hermano, ¿qué hay de cierto en que cuando un hijo ya decide no creer en el apóstol, ya no cree en la iglesia y ya quiere retirarse, qué de cierto hay en que lo corren de la casa a los padres? ¿Eso es cierto? Me gustaría cerrar con esta pregunta, se la voy a contestar. Ya llevamos 50 minutos y por lo regular mis videos no duran más de 40, pero Okay. para despedirnos, y me gustaría volver a hacer un video con usted. Le agradezco, ojalá esas puertas de mi canal están abiertas y le contesto lo que yo viví. Yo vi a muchos niños crecer, a muchas personas jóvenes crecer y
muchos no seguían en el evangelio y sus padres nunca los corrieron. La realidad es de que va dependiendo de las personas, del padre, el grado Fanatismo. de fe ciega o por decir fanatismo que tengan. Sí, yo vi a muchos hermanos que sus hijos prácticamente se fueron al mundo y vivían con ellos, pero también vi hermanos que eran muy fuertes, que la verdad del 80%, si sus hijos ya no quieren seguir, todavía viven con ellos, todavía los apoyan, eso es una realidad, pero un 20 o un 10 son muy enérgicos. Y quizá Ok. de ese 20 solamente el 5% se atreva a correr a sus hijos, pero que sea una práctica promovida dentro de la organización, nunca lo vi así, hermano. Ah, bueno. Ok. Le Bueno, yo agradezco, quería... Miqueas. Sí. ¿Le gustaría decir algunas últimas palabras, hermano Miqueas? Bueno, hermano, una vez más, reitero que ha sido un grato placer estar compartiendo con usted estos minutos. Yo espero que no sea la última vez. Yo tengo mi canal acá. Yo también podría invitarlo en cualquier momento para que sigamos. Me gustaría que continuáramos la plática y que Claro, hablemos, hermano Miqueas. tenemos varios puntos, ¿sí? Usted conoce al señor Rafi, ¿verdad? Rafi Castillo. Sí, ¿Lo ha conozco visto? con él. De hecho, es una persona con la que estuve platicando hace un tiempo, hermano Rafi. Ah, bueno, ok. Pues nosotros de vez en cuando nos conectamos y compartimos juntos. Si en un momento de eso a usted le gustaría interactuar con nosotros, pues se lo agradeceríamos. Claro. ¿Él Sí, también es de República Dominicana? correcto, sí, Ah, correcto. pero el Sí, hermano Rafi lo aprecio mucho, lo veo mucho, pero su espíritu, quizá porque es más joven, es más acelerado. Usted tiene un espíritu más apacible. sí, claro, es un asunto de temperamento realmente, que siempre los Ok, temperamentos hermano Miqueas. difieren mucho. Sí. Pues mi hermano, muchas gracias por la invitación y siempre estoy dispuesto a compartir con usted. Como le dije, lo vi presentar un culto muy bonito anoche, realmente me agradó bastante, lo estuve mirando, sí. Hicimos campaña aquí en Veracruz, hicimos campaña, como yo le comentaba a usted, yo interactúo mucho con los hermanos trinitarios y con los hermanos unicitarios, busco la Sí, unidad en el ambiente de que también un día ojalá platiquemos acerca de esto, del bautismo sí, y correcto. creer en el Entonces, Señor, pero, diga una pero cosa. a lo que voy es de que busco la unidad entre los dos denominaciones, que solamente Jesús como Hijo de Dios es el que nos puede llevar hacia el Padre Celestial. Y no me rompo mucho la cabeza. Yo Así a es, través de esto es lo que predico y busco la unidad. correcto. Entonces, diga una cosa, usted está entre los dos grupos, ni con uno ni con otro. ¿Es así? Sí, yo trabajo con los dos grupos o con los tres grupos. No, No, créame pero que no solamente hay pentecosteses, trinitarios y unicitarios, hay muchos de diferentes pensamientos, ¿eh? ok, porque fíjese que allá he conocido personas que no son ni trinitarios ni unicitarios. A eso me refiero, que usted no comparte realmente la doctrina de los unicitarios ni de los trinitarios, ¿verdad? ¿Es No, así? ninguna de las dos las comparto, pero de las dos soy parte. ¿Por Ya qué entiendo. razón? Porque reconozco a Jesús como Hijo de Dios y el único que puede llevarnos al Padre Celestial, y reconozco que hoy Dios nos dirige a través del Espíritu Santo de Dios. Amén, así es, hermano. Sí, pues no hay problema con eso. No vamos a tener ninguna diferencia, varón, con eso, no. Amén. Eh, sí. Usted está más o menos del lado de Isaac Fuente, que Isaac no es trinitario, pero tampoco es unicitario, como el hermano Gamaliel, que no era trinitario, pero tampoco estaba de acuerdo con los unicitarios. Más o menos algo así, ¿verdad? Pasa algo curioso, porque el hermano Isaac Fuentes sí he visto que es unicitario, sí he visto que tiene muchas bases unicitarias, pero Más unicitario el, sí que trinitario, sí. claro, el Sí. hermano Gamaliel
y yo platiqué con él y el hermano sí me decía, sí, hermano, yo comprendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y así, pero ahora que el hermano Gamaliel falleció en los brazos del Señor, lo curioso es que ese movimiento llamado La Mies se convirtió 100% en unicitarios. Ah, sí. Sí, sí, así es. Yo tuve el gusto de platicar con el hermano que liderea el movimiento y, Sí. y son 100% unicitarios. Pero yo respeto eso, platico con todos los hermanos y ojalá y un día podamos platicar de ese tema. Yo creo que Dios busca en nosotros que busquemos la unidad, porque Jesús vino al mundo a reconciliarnos y creo que su Espíritu Santo sigue reconciliándonos más allá de una organización religiosa, más allá de lo que pensemos. El único camino, Amén. la única verdad y la única vida es el Señor Jesús. Por eso dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén, amén, hermano. Así es. Dios te bendiga, mi hermano Miqueas. Dios te guarde en el Amén, mi hermano. poderoso Igual. nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí. Amén. Fue un placer.